Muy buenos días, yogis y yoginis. Yo soy Verónica Bernal y os doy la bienvenida al podcast de Yogate, en el que hablamos de cómo practicar yoga dentro y fuera de la esterilla. Cuerpo, mente, filosofía, alimentación, consejos para el día a día y mucho más para una vida plena, llena de bienestar y de paz interior. En el episodio de hoy vamos a hablar de una duda que es muy común, y no solamente entre principiantes, a veces también entre los practicantes que ya llevan algún tiempo y quieren afinar un poco más la ejecución de asana. Y es dónde deberíamos llevar la atención, dónde debería estar nuestra mente mientras practicamos yoga. ¿En qué tenemos que pensar? Tenemos que pensar en la alineación, en la respiración, en no perder el equilibrio, por ejemplo, cuando estoy en una postura de equilibrio. Es algo que nos surge y a veces no surge, pero debería, porque yo he visto de todo en clase. He visto personas muy centradas y muy atentas. He visto también dos extremos, quien está en la postura y de repente se mira las uñas, mira la decoración y mira a su alrededor, totalmente fuera de la práctica. Y también las personas que se meten tanto hacia sí mismos que se pierden en su diálogo mental y no siguen la clase. Tú sigues dando instrucciones, cambias de postura y esa persona sigue a lo suyo porque no está atenta. Entonces, bueno, ¿en qué tengo que pensar? Pues depende de lo que busquemos con la práctica en un momento determinado, pero lo importante ya no es tanto en qué pienso, sino lo presente que estoy en mi práctica. Vamos a profundizar en ello, pero antes te voy a invitar a pasar por enyogate.com, donde encontrarás la escuela online en la que te enseño a tener una práctica personal, autónoma y adaptada a tus necesidades, sin depender de vídeos o meditaciones guiadas. Y lo más importante, a crear tu estilo de vida yogi con el objetivo de sacar la felicidad fuera de la caja. Y puedes empezar a hacerlo rellenando el formulario que allí encontrarás para acceder a una clase gratuita en la que te enseño una técnica sencilla pero muy potente para recuperar tu bienestar en solo un minuto y en cualquier lugar. Como te adelantaba en la introducción, vamos a hablar de dónde tiene que estar nuestra mente cuando practicamos yoga. Y para eso tenemos que preguntarnos, ¿qué estamos realmente entrenando? Porque muchas personas cuando practican yoga lo hacen como si estuvieran haciendo una tabla de ejercicios, como pues cuando estamos haciendo, por ejemplo, una clase grupal de pilates o estamos en el gimnasio. Y entonces repiten secuencias corrigiendo la postura, intentando ir más lejos o más profundo o más perfecto. Pero a menudo, cuando esto sucede, lo que encontramos es una sensación de que algo falta, que el cuerpo se ha movido, pero ha faltado esa conexión. Sentimos los músculos estirados, claro, sentimos los beneficios a nivel físico de habernos estirado, de haber trabajado fuerza, pero esa parte que tiene el yoga de conectar todas las partes de nuestro ser no está. Y eso es porque la atención estaba hacia afuera, en si la postura se parece a la que está haciendo el profesor o la profesora, o el vídeo que estemos siguiendo, o la foto del libro en el que estamos mirando, o si estamos haciendo correctamente la postura o de manera lo más perfecta posible, si han cumplido con una serie de movimientos. Pero es que yoga no es eso. El yoga no va tanto de cumplir, de copiar la imagen, la postura, sino de escucharte. Y aquí hay que salir de la trampa en la que nos mete nuestra mente, que es el juicio constante, la práctica desde la exigencia, desde la comparación, del superar. Algo que en el deporte se hace mucho, pero claro, tenemos que tener en cuenta, y esto es algo que en Occidente está costando mucho, que se entienda que el yoga no es deporte, no es ejercicio físico o no es solo un poco de ejercicio físico mezclado con otras cosas. De hecho, cuando a mí me ha pasado muchas veces que me han llamado para jornadas de deporte o de corrección de la postura, algo muy enfocado al cuerpo sin tener en cuenta que el yoga es mucho más amplio. De hecho, incluso no tenemos, los autónomos, y esto ya es una curiosidad, que nos dedicamos al yoga, no tenemos un epígrafe con nada que se le parezca, nos meten en actividades deportivas. O sea que fijaros hasta qué punto el yoga está ahí metido en ese saco de hacer deporte cuando no tiene tanto que ver con el deporte. El cuerpo se trabaja,
pero no es la finalidad del yoga, ni tener más músculos, ni adelgazar, ni quemar calorías. Sí, estar más sanos, ahí sí que estamos en coherencia con la práctica deportiva, pero no va tanto de superarnos, de ir más allá, de esa exigencia, ni de ese culto al cuerpo que a veces sucede en algunos deportes. Entonces, si estamos ahí, lo que hacemos sin darnos cuenta es reforzar justo lo que el yoga quiere ayudarte a que sueltes, que es el hábito de querer hacerlo todo perfecto, de superarte sí o sí, batiendo tus límites, de no estar tan hacia adentro sintiéndote y escuchándote, sino estar más hacia afuera, el juicio constante hacia ti misma. Y entonces tenemos que soltar esa trampa, como decía antes, de nuestra mente. Y ahí nos surge de nuevo la pregunta, si no tengo que pensar en hacerlo bien, en hacerlo perfecto, en parecerme a esa persona que está en esta foto, a la profesora o a la persona de referencia, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿En qué tengo que pensar? Bueno, pues la práctica de asana, como no es solo una secuencia de posturas, sino que es, como os digo muchas veces, como un laboratorio para entrenar cómo nos relacionamos con nosotros mismos, entrenar nuestra mente. Sí, también entrenamos el cuerpo, pero no es, como decía, la finalidad principal. Es un conjunto. Vamos a trabajar todas las áreas de nuestro ser, el cuerpo, la mente, nuestras emociones, esa conexión espiritual dentro de la esterilla. Y para eso tenemos que cultivar y entrenar una atención distinta a la que estamos usando en el día a día y la que usamos en el deporte. No tan basada en el juicio, en el análisis consciente, racional, digamos, mejor dicho, ni en la evaluación, sino en una atención más sentida, una atención más desde dentro, que nace de dentro hacia afuera. Entonces, ¿en qué cosas tiene que fijarse en mi mente? ¿Dónde debe estar cuando estoy en la práctica de yoga? ¿Cuál es la actitud? Bueno, pues una de ellas, y muy importante, es la respiración, porque además la respiración no solamente para ayudarnos a movernos, estamos moviéndonos y ejercitando el cuerpo por un lado, como hemos dicho, una de las partes es esa. Entonces, no solo porque necesitamos que la respiración vaya en sintonía, sino que también la respiración es un ancla para tu mente que hace que estés más alineada, más conectada con todas esas partes de tu ser. Además, te da mucha información. ¿Cómo está tu respiración? Te dice si tú estás más nervioso, si tu mente está muy agitada, si estás conteniéndote, si a nivel emocional hay por ahí algún bloqueo que es más inconsciente. Si observamos la respiración, si fluye, si cuesta, nos da mucha información y nos ayuda a soltar y a poner en sintonía todas esas partes de nuestro ser. Así que una de las cosas más importantes es escucharla y ajustar la postura a la respiración y no al revés. Entonces, por ejemplo, a nivel físico, si nos está costando respirar de manera fluida en una postura, seguramente nos está indicando que nos estamos pasando. O bien, por ejemplo, si es una postura que es de fuerza, muy posiblemente estemos forzando más allá de lo que nosotros podemos. Si es de elasticidad, de flexibilidad, seguramente me tira mucho más de lo que yo debería de estar sosteniendo. Así que escucha tu respiración como guía para la práctica a nivel físico y también a nivel mental y emocional. Otra cosa en la que nos podemos fijar y que es muy importante, en las sensaciones físicas internas, lo que llamamos interiocepción. Si notas calor, si notas tensión, si notas temblor, si notas apertura, si notas una tirantez excesiva, alguna sensación distinta. El yoga va muy al detalle. ¿Sabes esta frase que dice que los detalles marcan la diferencia? Pues en la vida y en el yoga también. Entonces, sentirte desde dentro es clave. Esos detalles nos dan mucha información y entrenar esa escucha es muy importante tanto para la práctica de yoga como para el día a día, porque esta atención nos va a dar mucha información siempre. Este tipo de atención, como te decía, se llama interiocepción y es una de las cosas que te conecta al momento presente. Es escucharte en cada momento, como te decía, buscando los detalles, los matices. La neurociencia nos dice que cuando entrenamos la interiocepción, lo que hacemos es activar zonas del cerebro como la ínsula, que están relacionadas con la autorregulación emocional,
con la compasión y con la conciencia corporal. Entonces es como pasar de verte desde afuera, desde esa parte más externa, estar con los sentidos hacia afuera, pasas a habitar tu cuerpo con toda tu atención, a sentirte desde dentro, y ahí cambia totalmente la película. Luego te hablo un poquito más de este tema. Pasamos al siguiente punto en el que podemos fijarnos y que, bueno, es importante. Y aquí ya también entraría un poquito la intención del asana. Puede ser la alineación de la postura, pero no como un fin, no como para que quede bonita para foto, no como copia, como decía antes, de la postura que está haciendo la profesora, la persona que está guiando pues, en un vídeo o en una foto, sino que aquí le prestamos atención a cómo colocamos el cuerpo, no para vernos bien, sino para encontrar equilibrio interior, encontrar ese espacio que necesitamos, soltando las tensiones, dándole a nuestro cuerpo pues eso, ese espacio que necesita y al mismo tiempo ese sostén interno para mantenernos en la postura. Entonces aquí la alineación es una guía, no una meta. Y esta es una de las razones por las que no tenemos espejos en las clases de yoga. La mayoría de los alumnos, sobre todo cuando vienen de otras disciplinas, nos dicen, me falta el espejo, yo quiero verme, quiero ver si lo estoy haciendo bien. Pero es que no se trata de verte bien, sino de sentirte bien. Y ahí es donde entra este punto. Y esto nos lleva a los dos siguientes, que están muy enlazados. Por un lado, la actitud mental que surge cuando estoy en la postura. Esa vocecita, yo siempre les digo a mis alumnos, escucha esa vocecita cuando estás en la postura. Sobre todo la escuchamos más en posturas que son exigentes o que nos cuestan. Una postura como un guerrero, un equilibrio de brazos, una pinza que nos estira mucho y que nos está costando. Entonces, ¿qué sucede en tu mente? ¿Qué te dice tu mente? ¿Te frustras? ¿Te juzgas? ¿Tienes prisa por llegar al sitio? ¿Estás queriendo hacerlo perfecto, cueste lo que cueste? Entonces, este diálogo interno, lo que te dice esa vocecita en tu cabeza, es oro puro para conocerte. De ahí extraemos mucha información. Y no para cambiarlo, juzgarlo o rechazarlo, sino para, verlo, aprender de ello, respirar con ello, soltar esa exigencia, tomar conciencia al final. Por eso os digo que la esterilla es como una especie de laboratorio que nos da información. Por un lado entrenamos lo que va a suceder luego en la vida y por otro lado recogemos información de nosotros mismos. El yoga es un método de autoconocimiento, entre otras cosas. Y esta actitud mental, esta vocecita en nuestra cabeza nos da muchísima información. Y eso se puede extrapolar luego al día a día, que surge en momentos de tensión, que surge en los momentos en los que estoy demasiado al límite. Pues pasan cosas muy parecidas a lo que sucede en la esterilla cuando estoy en momentos de tensión o en momentos muy al límite. La respuesta va a ser prácticamente la misma. Y el siguiente punto está muy ligado con este, que es el cómo nos tratamos a nosotros mismos. Primero emerge esa vocecita y luego el juicio. Y esto es muy importante. ¿Cómo te tratas cuando estás en ese momento de tensión, de límite? ¿Te estás tratando con amabilidad o te estás tratando con dureza? ¿Estás siendo paciente o impaciente contigo mismo? Y así podríamos plantear diferentes preguntas según la postura en la que estamos y lo que dice nuestra vocecita interior. Y es que la postura es solo una excusa para que te observes desde otro lugar. Y seguro que sabiendo esto entiendes mucho mejor esa diferencia de la que te hablaba antes, del yoga como deporte, que no acaba de encajar. Y es que la ciencia nos lo dice también claramente, que el yoga no solo es cuerpo. Hay estudios de neurociencia, también de psicología somática, que demuestran que las prácticas que combinan movimiento consciente con atención interna y con respiración, como el yoga, tienen un impacto directo en el sistema nervioso, relajando el estrés, equilibrando esa respuesta del sistema nervioso, aumentando la resiliencia emocional, mejorando la conciencia corporal. Acuérdate de lo que hablábamos antes de la interiocepción. Y también generamos una mayor conexión con los propios valores, necesidades, por esa escucha que estábamos haciendo de esa vocecita, de todas esas situaciones en las que nos colocamos.
Y esto no es magia ni esoterismo, es neuroplasticidad. Porque cuando llevamos la atención al cuerpo desde la escucha en vez de desde el juicio, lo que hacemos es entrenar nuevas vías neuronales. Entonces lo que estamos aprendiendo y entrenando es a estar de otra forma en nosotros mismos. Acuérdate que al principio te preguntaba, ¿qué estás entrenando? Bueno, pues esto es lo más importante que estamos entrenando en yoga. Y aparte, pues nos fortalecemos, nos flexibilizamos, tenemos un cuerpo sano, pero no es el fin. Entonces, no tenemos que hacer yoga para hacerlo bien, sino para encontrarnos con nosotros mismos. Y entonces a la pregunta, ¿en qué tengo que pensar?, tenemos que darle una vuelta y preguntarnos más bien cómo puedo estar más presente en lo que siento ahora mismo, cómo puedo usar esta postura para conocerme un poco más, y eso es mucho más yoga que querer hacerlo bien, porque asana en yoga es solo un soporte, una herramienta. Lo importante es lo que ocurre mientras estás en la postura. Y esa es la razón, entre otras, por las que en la escuela online en Yogate no solo te enseño a hacer posturas y a copiarme en vídeos, sino que te acompaño a desarrollar una práctica personal, como te digo todos los días en el podcast, sin audios ni vídeos guiados, sino una práctica personal basada en tus necesidades, consciente, viva, sentida y libre de autoexigencia. Una práctica personalizada, pero no solamente eso, sino te enseño a entender por qué haces lo que haces en la esterilla y fuera de ella. Así que si estás empezando desde cero, te invito a echarle un vistazo al curso de iniciación al yoga para aprender a sentar esas bases para cualquier práctica de yoga consciente y adaptada a ti. Y si ya practicas, pero quieres ir más allá del cuerpo, en la mentoría Samadhi te guío durante 6 meses para integrar el yoga en tu estilo de vida con claridad, con acompañamiento y con profundidad. Así que te invito a descubrir cómo transformar tu práctica y tu forma de estar en el mundo. Por hoy me despido de ti, te agradezco mucho que hayas decidido compartir este ratito de yoga conmigo. Me encantará que me dejes un comentario en Spotify, en YouTube, en nuestro canal de Telegram. Y sobre todo, muchas gracias por unirte a la escuela online en enyogate.com, porque de esa manera lo que hago cobra sentido y además me ayudas a que pueda seguir ofreciendo espacios como este. Te espero en el próximo episodio. Que tengas un día estupendo, consciente y lleno de sentido. Namaste.